El tema está instalado en la sociedad, también en el marco de la campaña electoral se escucha hablar y mucho acerca de la reforma laboral. Ya están diciendo también los analistas políticos que independientemente del gobernante que se convierta en el próximo presidente, el año que viene comenzará a debatirse algún tipo de cuestión vinculada a la reforma laboral. Los empresarios están demandando algún tipo de reformas y los gremios, por supuesto, se están oponiendo a las reformas como las que se están hablando, ¿no? Sí, además todo esto se da en un marco de crisis económica en el país, de un montón de despidos, de cambios también por las tecnologías que van avanzando continuamente, se cambia también el paradigma del trabajo. Es como un contexto especial el que estamos viviendo los argentinos y el mundo en general. Así es, una cuestión que tiene que ver precisamente con el futuro del trabajo. Claro. Futuro podríamos ponerlo entre signos de pregunta, ¿no? Si el futuro es lo que imaginábamos antes, que iba a llegar con el trabajo, o es algo de lo que ya estamos viviendo también, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en el último café. ¿Qué pasa con el futuro del trabajo, el mercado laboral, sus demandas y lo que tenemos para ofrecer como trabajadores? ¿Nos acompañan? Invitados tenemos, buenos días. Está con nosotros Javier Saladino, licenciado Javier Saladino, que es magíster en Recursos Humanos, y Alfredo Carrizo, que ya nos ha visitado en muchas oportunidades, periodista, colega, compañero, que también viene a ayudarnos a charlar sobre este tema. Bienvenidos a los dos. Buen día. Buenos días. Muchas gracias a los dos. Bueno, ¿cómo empezamos con este tema? Estamos de cara al futuro del trabajo, en un proceso de reconversión del futuro del trabajo, o en realidad ya lo estamos viviendo, a ese futuro que nos parecía lejano. Es un futuro presente, ¿no? Porque ya hay muchas modificaciones que hoy se están dando. Ya estamos yendo a supermercados y estamos viendo algunas cajas sin personal, ¿no? Entonces ya hay un proceso de automatización muy fuerte. Como hemos dicho también en otra oportunidad, estamos viviendo la cuarta revolución industrial por este gran proceso de digitalización, automatización, y entra también el teléfono celular. Cada vez interactuamos más. Compras, ventas, interacciones, comunicación a través del teléfono celular. Ya se habla de que más del 80% de lo que antes se hacía a través de la computadora, hoy se hace a través del celular. Y en esto es el presente y el futuro del trabajo. Se están dando grandes modificaciones y hay que ver cómo afectan y cómo afectan la porque la los escena argentinos local estamos y preparados regional. para todo ese cambio tan grande. Bueno, la naturaleza humana es la resistencia al cambio. Eso es algo importante entender, porque muchas veces sí hay que adaptarse al cambio y es casi una frase hecha, pero la naturaleza humana es de resistencia al cambio. Nosotros cuando vamos de nuestra casa a algún lugar habitual, tendemos a elegir el mismo camino, no estamos buscando diversas alternativas, por más que sea una recomendación de los neurólogos o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces hay también una resistencia en la naturaleza humana al cambio. Después hay que ver si ese cambio es bueno o no es bueno. Porque a priori uno piensa, por ejemplo, vos ponías el caso de las cajas de supermercados, ¿no? Que vos vas y ya te encontrás que se prescinde de la persona que te cobre, se tiende todo hacia la automatización. Hace muy pocos días, por ejemplo, comenzó también el debate en torno a las estaciones de autoservicio, ¿no? Para prescindir de la persona del playero de la estación de servicio, y así podríamos dar muchos ejemplos. A priori uno piensa que la evolución del trabajo va en detrimento de las fuentes de trabajo, que se pierden fuentes de trabajo. ¿Esto es así? Hay diversos estudios y también eso depende de qué estudios tomen. Algunos están a favor y otros dicen, bueno, la tasa de reposición del personal no es la misma que la de la automatización. Bien. La automatización es una ola que se está dando y que está llegando a nuestros hogares. Ya hoy se habla de la impresora 3D y cómo eso va a reemplazar, y uno no va a ir al supermercado a comprar utensilios de vajilla, sino que va a estar comprando un diseño y lo va a estar imprimiendo en su casa. Entonces estamos viviendo una transformación muy fuerte. Lo que hay que ver es cómo se da y cómo regula el Estado eso, porque tiene que haber un marco regulatorio. Muchas veces decimos, bueno, es lo que se viene y punto. Sí, hay que ver desde qué lugar lo decimos, porque cuando nos vemos afectados pretendemos que las cosas sean distintas, y cuando lo vemos ajeno decimos como que está bien. Bueno, ¿es lógica la resistencia o el rechazo hacia una reforma laboral que contemple estas cuestiones que ya se están dando en el mercado laboral? Me parece que es lógico que sí, el rechazo, no solamente porque la gente está acostumbrada a determinadas cuestiones, sino porque siempre que se habla de una reforma laboral también se está poniendo sobre la mesa el posible o la posible pérdida de algunos derechos, e incluso que también se reduzcan
los ingresos de los trabajadores, ¿no? Entonces, justo en este momento. Claro, viéndolo desde ese punto de vista, es lógico que haya un temor ante una reforma laboral y que también haya posibilidades de que cierta gente, en parte empresarios, en parte grandes grupos económicos, les convenga una reforma laboral para facilitar tener menos costos de mano de obra, ¿no? Menos costos laborales. Y eso, en ese sentido, es riesgoso, es peligroso, por eso hay que tomarlo con pinzas, y yo creo que también tenemos que estar todos atentos como sociedad al momento que se vaya a tratar una reforma laboral, estar atentos a eso y el hecho que no se lleguen a perder derechos. Por otra parte, en la cuestión tecnológica, podemos decir que los avances han sido grandes a nivel tecnológico, pero todavía no han tenido una incidencia tan grande en lo cotidiano y mucho menos en Latinoamérica. Claro, además porque requieren una inversión muy importante, ¿no? Por ejemplo, también. En el caso que analizábamos hace algunos días de las estaciones de servicio, sí, significa renovar, por ejemplo, todos los surtidores para que puedan son especiales. ser susceptibles de tener ese sistema de autoservicio, que puedan cobrar, que se puedan abrir cuando la gente, levantar la barrera cuando la gente paga o no paga, bueno, surtidores que son inteligentes y que hoy las estaciones de servicio no lo tienen. Por lo tanto, para los empresarios también es un desafío, ¿no? Es un proceso de automatización. Si nos vamos a otros países, a lo mejor estas cosas las encontramos muchos más habituales. Por ejemplo, estuve hace unos días en Buenos Aires y hoy lo que hacía el personal de seguridad en cada edificio, hoy se hace a través de una computadora y se pone un tótem en cada edificio, o sea, una misma persona puede ocupar la seguridad de varios edificios. Digo en esto que ya es algo que hoy está pasando, o sea, es futuro y es presente estas cuestiones del trabajo. Lo que todos están de acuerdo con respecto a la reforma laboral es que hay que hacer un cambio. Muchos convenios colectivos datan del 74, del 75, usan palabras y usan oficios que hoy ya no existen. O sea, lo que podríamos coincidir todos es que es necesario esa reforma laboral. Después hay que ver en qué ítems estamos de acuerdo o no. Claro. Y esta cuestión de el trabajo virtual, que cada vez va a ser más común, hay una deslocalización del trabajo. Hoy ya trabajo uno a través de una computadora muchas veces para distintas empresas o para distintos lugares y ya no está la necesidad de estar presencialmente, de la misma forma que hemos pasado un trabajo más físico, un trabajo más mental y más intelectual. Y en esto también la ley debe acompañar estos cambios. Si tuvieras que pensar y aconsejar a los jóvenes que están ahí dudosos de qué hacer para su futuro, ¿en qué harías hincapié vos para los jóvenes, qué es lo que se viene? Yo haría hincapié en la capacitación. Lo que marca la diferencia va a ser la capacitación y cada vez va a ser más necesario, porque justamente los trabajos más reemplazables van a ser los trabajos menos calificados. Entonces, estar ayornándose a estas tendencias, a estas herramientas digitales, o sea, lo que hoy sería cuestiones informáticas, van a ser cada vez más necesarios. Y por otro lado, lo que nos hace humanos, que sería nuestra inteligencia emocional, cuestiones de empatía, de comunicación, de liderazgo. Eso nos diferencia de las tecnologías. Eso nos diferencia. Me voy un poco del tema, pero es algo muy interesante. Siempre se ha planteado qué trabajos iba a poder reemplazar la tecnología y cada vez hemos encontrado que la tecnología nos ha ido reemplazando en más cosas. Entonces, lo que nos va a marcar la diferencia va a ser esto. En su momento se decía que las máquinas no podían hacer matemáticas o aritméticas complejas, lo pudo. Después se decía que la tecnología no podía hacer procesamiento en paralelo y surgieron los procesadores en paralelo secuenciales. Entonces cada vez la tecnología nos va equiparando en un montón de ítems, pero lo que nos marca la diferencia van a ser estas otras, lo que se llama competencias blandas. Claro, hay también algo como instalado que muchas veces escuchamos, estudiar un oficio que eso siempre hacen falta, dicen por ejemplo. Sí, tal cual. Yo creo que aprender de todo, yo siempre le digo a los chicos jovencitos, perdón, casi tiro todo, siempre le digo a los chicos jóvenes que tienen que aprender de todo en la vida, que mientras más aprendan mejor es y más les sirve para el desarrollo de cualquier emprendimiento el día de mañana, hasta incluso dentro de su propio hogar y demás.
El tema está por allí también en que estas cuestiones tecnológicas, y como hablan algunos sociólogos, de que en definitiva el que produce los cambios es la sociedad en sí misma, en general. Nosotros, si aceptamos que algunos cambios vayan a ser como prioritarios a lo que es la tecnología, por allí podemos fallar en otras cuestiones como sociedad. En el caso, por ejemplo, de las estaciones de servicio, ¿no? ¿En qué puede implicar o qué reducción del costo del litro del combustible puede representar que no esté el playero atendiéndote, dándote el servicio? Entonces vos decís, bueno, en determinada situación como sociedad, ¿qué hacemos? Y yo voy a ir a cargar el combustible a donde haya playeros porque sé que le estoy dando trabajo a otros, y en realidad... Sería un razonamiento lógico. Sin duda. Quizá mucha otra gente dice, yo voy porque lo que nos decían, por ejemplo, del gremio de los playeros. Viene la gente y enseguida, si vos los haces esperar un poco, ya se ponen mal, entonces mucha gente dirá, voy, me atiendo yo solo, lo hago más rápido. ¿Viste? Es la porque misma también... sociedad la que va a decidir, digamos, cuáles son los parámetros en donde la tecnología puede incursionar en forma un poco más... Lo que vos mencionabas también, que es un punto importante. Los empresarios van a decir, nosotros necesitamos sacar esa mano de obra que hoy tenemos o ese trabajador que nos presta el servicio porque va a ayudar a reducir los costos, algo que sabemos que después no va a suceder. El litro de nafta no va a bajar porque no esté el playero. Ese es el tema. Pasa ahora con como excusa es muy endeble. Claro, tal cual. Pasa ahora, por ejemplo, con el precio del combustible. Dice, bueno, aumentó porque aumentó el dólar. Cuando no aumenta el dólar, ¿por qué la inflación? Cuando no es por la inflación... Baja el dólar, no baja el gasto. Exactamente. Entonces va a pasar lo mismo. Vamos a tener estaciones de servicio donde no va a haber gente, se les va a reducir considerablemente el costo laboral a ciertas empresas, en donde ese dinero que iba y se repartía a esos empleados que estaban trabajando allí, ahora los tiene de más, digamos, el empresario. Entonces, esas cuestiones son las que tenemos que también, más allá de que en el tratamiento de una ley lo puedan tratar los diputados y los senadores, también tenemos que saber nosotros que como sociedad tenemos un cierto control sobre eso y tenemos que ejercerlo, me parece, ¿no? Sí. Bueno, el mercado laboral, ¿qué nos está demandando hoy? El mercado laboral, lo que hoy más demanda, lo que está en pleno empleo, tiene que ver con todo lo que es la industria del software y las áreas de ingeniería. Con lo cual, lo que estaría bueno que se trate en esta excelente noticia, que es que se va a empezar a debatir la reforma laboral, es cómo se acompaña y cómo se incentiva estas áreas que están en pleno empleo, ¿no? Son áreas donde uno saca un aviso y aquellas empresas o organizaciones no encuentran personal. Entonces, poder apuntar a estas áreas donde se está buscando trabajo y no se está consiguiendo es lo que se debería hacer, y también acompañar lo que es la capacitación, establecer algunas políticas en torno a la capacitación. Es algo muy común, ¿no?, escuchar que nos tenemos que capacitar o cosas por el estilo, o que las organizaciones capaciten, pero después hay que ver eso, si realmente se materializa, se hace, y qué cantidad de horas, porque podemos decir, bueno, cuánto es mucho, cuánto es poco. Entonces también en otros países lo que se establece es que determinadas organizaciones, teniendo en cuenta su tamaño, su jerarquía, haya una política de cantidad de horas de capacitación anual, por ejemplo. ¿Y notás que hay un cambio en el chip de las empresas en torno a eso? En capacitar al trabajador, en brindarle herramientas fuera de lo que es el rol tradicional. Porque a lo mejor me parece a mí que hay una tendencia de empresas que se han quedado en el tiempo en ese sentido, que piensan en el trabajador todavía como el autómata que llega, cumple un horario, cumple determinada función y a la casa. Y hay otras grandes empresas que ya un poco han evolucionado y ves que tienen otro tipo de cuestiones, donde se privilegian las relaciones, los premios por el trabajo, por los objetivos que se cumplen. Bueno, en ese aspecto muchas veces las empresas llegan tarde. Sí. Digo, muchas veces estas políticas que podríamos considerar como políticas organizacionales y dentro de eso políticas de recursos humanos, pasa como muchas veces con el derecho, llega tarde, ¿no? Cuando ya pasó X tipo de situaciones se empieza a legislar sobre lo mismo. Acá pasa lo mismo en las organizaciones, cuando nos encontramos que la gente se va porque valora otras cosas que tienen las organizaciones que están al frente, se empiezan a tomar cartas en el asunto. Es necesario estos nuevos valores en torno al trabajo, esta cuestión por ahí de flexibilización horaria,
de decir, bueno, yo cumplo 9 horas, pero no importa qué hora ingrese dentro de un margen horario. Y esto es algo muy valorado y cada vez en estas nuevas generaciones, llamadas Millennial, Centennial, cada vez más se valoran estas cuestiones en torno al trabajo. Es algo muy importante recalcar la importancia del trabajo en nuestra vida cotidiana. Claro. Hace unos años se hablaba de el fin de la centralidad en nuestra vida del trabajo, ¿no? Como que el trabajo no nos iba a identificar. Y nosotros hoy seguimos definiéndonos por lo que hacemos. En una reunión, si no es la primera, es la segunda pregunta, es ¿a qué te dedicas, qué oficio tenés o qué haces, ¿no? Entonces es muy importante que se le dé la entidad que merece al trabajo. Sí, está bueno. Lo que lo tienen, ¿no? Porque también vale la pena, ahora que hablamos de trabajo, mencionar que en Argentina más del 10% de la población no tiene trabajo, según los últimos datos del INDEC, INDEC, hablar ¿no? de trabajo precario. Sí, que en general, yo estaba pensando que la mayoría de los trabajos son precarizados, porque claro. hoy el mercado laboral lo que te está exigiendo es una refuncionalización. A lo mejor vos estás empleado para hacer esta cosa, pero las cosas cambiaron tanto que además de esto tenés que hacer esto y accedes a hacerlo, y de Por la ahí misma estás plata accediendo a y por la precarizar tu trabajo, y bueno, y ya después no hay vuelta atrás, Hay ¿no? mucho de eso. Hay mucho de Muchísimo. eso. Y además Gran parte del se trabajo, fue también con la ¿no? desesperación también de la situación en la que estamos, ¿no? Entonces la gente accede a eso. Sí, por eso también no hay que dejar de lado la humanidad, ¿no? Siempre. La sociedad, las relaciones interpersonales también, porque, por ejemplo, él comentaba esto de la tecnología en el edificio, que ya no está más la persona física al cuidado del edificio, o ya vas a ir a la estación de servicio, no va a haber una persona física que te esté atendiendo. Entonces, también tenemos que ir observando que como sociedad no dejarnos que la tecnología logre el aislamiento, la individualidad, ¿entendés? Como sucede por allí con el uso indebido o excesivo de los celulares, donde los chicos están compenetrados, chicos y grandes, ¿no? Compenetrados en el celular y se abstraen un poco del resto del mundo. Entonces, yo creo que la propia sociedad es la que va a ir equilibrando las cosas, pero tenemos que ser responsables como ciudadanos y como seres humanos en ese sentido, ¿no? Sí. En lo que decían recién también es importante que esta reforma tenga en cuenta cuestiones no solo del derecho laboral, sino también lo que hace el derecho administrativo, el derecho impositivo. Hay una queja que viene desde hace mucho tiempo de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas, que al fin y al cabo son las que generan más del 80% del empleo en Argentina, con lo cual se les debería dar mucho más apoyo. Tiene que ver con esto de cuestiones administrativas que hacen a la contratación del personal o cuestiones impositivas. Hoy paga los mismos impuestos, el mismo monto de cargas sociales el kiosco de la esquina, una pyme, que una multinacional. Con lo cual eso también hace que sea poco justo. En esto de la reforma laboral lo que se va a estar debatiendo es qué es justo y en qué nos podemos ayornar a... Sí, y además en cuestiones que tienen que ver con la precarización también, uno de los principales precarizadores siempre se dice que es el Estado, porque a la hora de contratar, a la mayoría de las personas que se contratan los tienen eternamente o durante el tiempo que duran las gestiones por lo menos, con contratos que son bastante endebles, algo que a una empresa privada no se le permitiría, sin embargo el Estado lo hace, ¿no? Debería ser el Estado el que dé el ejemplo. Claro, Esto desde hace mucho tiempo. De que el Estado, si está exigiéndole al resto, bueno, también de alguna forma debería ser el primero en exigirse y que el personal que tenga lo tenga bajo las condiciones que son las que establece la ley. Bueno, me quedé pensando en un punto. Vos mencionabas que hoy los sectores con pleno empleo son aquellos vinculados al software, que de hecho se publican avisos y que no aparece gente para cubrir esos puestos. ¿Qué pasa con la gente que llega, por ejemplo, a una consultora de recursos humanos, que han sido despedidos o que quizás es su primer empleo? ¿De qué rubros vienen? ¿Qué gente preparada en qué llega a buscar trabajo porque hoy no lo tiene? Hoy está llegando mucho de las áreas comerciales, que han trabajado en comercios de venta de ropa, de indumentaria o algo por el estilo. O sea, al público. empleados, claro. Claro, quienes han estado en Atención al relación de público. dependencia por lo general y por ahí de otros ámbitos como pueden ser taxistas, remises, personal doméstico. Y esta necesidad de por ahí complementar el trabajo que han tenido habitualmente haciendo más horas en otro trabajo. Y claramente no tienen la capacitación que les está pidiendo el mercado laboral.
siempre hay como un desfasaje, ¿no? Entre lo que la organización pide y lo que encuentra. Es como que muchas veces siempre hay una diferencia, una brecha entre la expectativa que tiene la organización de lo que considera por determinado trabajador y lo que el trabajador puede dar. La idea es ir pudiendo alinear esas expectativas y limando esas diferencias. Bueno, miren lo que dice la gente. Ramón dice, las empresas no van a cuidar a los empleados o aportar que se especialicen. Esta reforma solo acelera que sea más fácil echarte. Alberto opina, la reforma laboral apunta a algo más que la especialización. Va a que la empresa se pueda desprender de empleados a bajo costo cuando no le sea conveniente y no te puedas quejar. Por experiencia, dice Laura, si no fuera por la presencia gremial, las empresas tendrían la mayoría de los empleados en negro, flexibilizados y sin margen de mejora. La gente está asustada con lo de la reforma laboral. Si la lógica de la reforma sería aportar a la actualización de las empresas para que éstas sean competitivas, choca con esa dinámica de sacar la mayor ganancia con la menor inversión posible que siempre privilegian los empresarios, opina Rosana. Que sea una reforma que no precarice, que refuerce las condiciones laborales, que no terminemos lo de siempre, en aprovecharse de los empleados porque solo tienen para ofrecer su tiempo y fuerza de trabajo. Esto lo opina Andrea. Marta, por su parte, dice las reformas son bienvenidas siempre y cuando beneficien al trabajador. Luciano, hay que ver los puntos de la reforma, siempre y cuando no quieran meterle la mano en el bolsillo del trabajador. Siempre apuntan a eso. Y Mariana dice, como siempre, la mano de obra va siendo desplazada por la tecnología. Está en manos del Estado aportar tecnología sin dejar gente fuera del sistema. Todos coinciden, en general. Hay como miedo, la reforma es como necesaria. Después, bueno, hay que ver en qué puntos son los que hay que trabajar y cómo se balancea esta ecuación, ¿no? Entre los objetivos sustentables de la empresa y tener un trabajador de calidad con prestaciones de calidad. Claro, es muy poco lo que conocemos de la reforma, porque de hecho es como una cuestión instalada como eslogan, pero no ha habido demasiados detalles. Lo que ha trascendido es algo que asusta bastante, por ejemplo, la cuestión de las jubilaciones, las indemnizaciones también, que cambiaría rotundamente el régimen que hoy tenemos. Bueno, y así una serie de puntos en los que los gremios, la totalidad de los gremios diría, no están de acuerdo. Sí, es así. La verdad que hay que tener mucha precaución, por eso les digo, y vamos a tener que estar atentos todos como sociedad a lo que suceda cuando se debatan estos temas y qué se va a poner sobre la mesa, qué es lo que se quiere reformar. De todas formas, es como decía él hace unos instantes, el Estado tiene un rol fundamental en la regulación y yo creo que también en este país debería hacerse, como se ha hecho en otros países del mundo avanzados, en que haya una regulación en cuanto también a las ganancias desmedidas que tienen algunas empresas. ¿Entendés? Y la reinversión y demás, que acá no está sucediendo y por allí tienen a trabajadores trabajando con salarios mínimos y en cierta forma a veces precarizados, mientras ellos tienen ganancias extraordinarias y que incluso se van fuera del país, como decía él en el caso de las multinacionales. Sí, ¿no? Impresionante. Bueno, más mensajes. Nos dicen, ¿saben cuántas personas dejan sin trabajo y cuántas familias arruinarían y se agrandaría el desempleo y la pobreza? ¿Y qué hablan de trabajo si no agarran una pala? Muestren sus manos, supongo que debe ser para los dirigentes, no para nosotros. Espero. Sí, bueno. de todas formas hay un concepto con eso de la pala, como si el único trabajo, digamos, fuera la pala. Simbólica, ¿no? Mucha gente, sí, pero lo utilizan simbólicamente, pero más en el aspecto pragmático también, ¿no? Sí, no. es cierto. ¿Viste? Por ahí hay gente que se le va la mano con el tema de la pala. Bueno, y Facu, del barrio de Banda Norte, aquí de la ciudad de Río Cuarto, dice, yo para nada estoy de acuerdo con la reforma laboral, es algo injusto para todos. ¿En qué piensa el gobierno nacional? Y bueno, es el país que nos tocó y el que nos va a seguir tocando. Hay que juntar fuerzas y sacar el país adelante, nos dice Facu también, otro de los mensajes. La pregunta que hacíamos era justamente si estaban de acuerdo o no con la reforma laboral. Bueno, y por eso todo Bueno, encuesta que está en nuestro Instagram y también en nuestro Facebook allí para que la gente pudiese votar también y hacernos saber, a ver qué parecer tienen en torno a este tema de debate. Bueno, mira, ahí está. Bueno, el 77% la mayoría no lo apoyaría. Dice que no apoyaría. Esta es la encuesta en nuestro Facebook. Y vamos a nuestro Instagram también. Allí la encuesta da un número. 55 no y 45 sí. Ahí está.